Hola a todos, mi nombre es Jacqueline Sierra, voy a explicar mi mapa conceptual del tema de base de datos e información. Voy a ir ampliando el mapa a medida que voy explicando cada tema. En primer lugar, debemos decir que la información es trascendental para la empresa, ya que es el insumo fundamental para el desarrollo de todos sus procesos. Pero para que esto sea una realidad y sea útil, es necesario transformar o medir los datos arrojados por los mismos procesos, es decir, hacer una base de datos. Teniendo en cuenta este concepto, podemos decir que la información es el principal activo de la empresa y podemos definir la información como el conjunto de los datos organizados en el contexto de los procesos. Estos datos los podemos clasificar de acuerdo a su forma y representación en cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cuantitativos tenemos continuos y discretos. Los continuos es cuando los representamos con números decimales, por ejemplo, cuando hablamos de porcentajes de ventas, porcentajes de descuentos. En los discretos tenemos que solo los podemos representar con números enteros, por ejemplo, cuando hablamos de la edad de los consumidores. También los podemos clasificar en numéricos, decimales, números en bases diferentes al sistema decimal, alfabéticos, alfanuméricos, binarios, gráficos, datos de sonidos, datos de fechas. El objetivo principal de la información es generar mensajes que aporten conocimiento. ¿Para qué es este conocimiento? Este conocimiento es útil para la empresa para la toma de decisiones, para el mejoramiento de procesos o para mejorar las estrategias que van a conducir la empresa. Las características principales de la información son intangibilidad, oportunidad, disponibilidad, persistencia, volatilidad, holística, exactitud, objetividad, válida, continuidad, completitud y comparabilidad. Cuando hablamos de intangibilidad, hablamos de que la información es intangible, no la podemos sentir, pero sí la podemos percibir mediante los recursos tecnológicos o documentales. En la oportunidad se refiere a que la información debe ser generada en el momento indicado. En cuanto a la disponibilidad, que debe estar disponible en el momento adecuado. En cuanto a la persistencia, que la consulta debe ser permanente. Volatilidad, que es cambiante con el tiempo. Holística, que los datos deben ser analizados en forma integral. Un solo dato no nos da ninguna utilidad. Deben estar relacionados unos con otros para que haya sentido. Exactitud, que los datos deben ser reales. La objetividad, que la información pueda ser interpretada por cualquier persona en cualquier momento y lugar. Válida, que debe expresar en forma real y verdadera la interrelación de los datos. Continuidad, que debe ser permanente. Completitud, que debe contener todos los datos e interrelacionarse en el contexto de los procesos. Y comparabilidad, que la información de los procesos equivalentes puede ser comparable. Eso en cuanto a los conceptos de información. En cuanto a los conceptos de base de datos, voy a explicar cuáles son las fases para elaborar una base de datos. Entonces, lo primero que tenemos es el registro de la información, la cual permite el manejo de la información con datos de diferentes tipos. Entonces, para registrar la información contamos con sistemas de software, como son los sistemas de bases de datos, aplicaciones informáticas con énfasis en los datos, archivos de texto e hipertexto.
También tenemos aplicaciones para la oficina y el hogar, pero estas aplicaciones son manuales, como son las que llamamos los cards para llevar inventarios, y las fichas bibliográficas se utilizan en las bibliotecas. La información la obtenemos de diferentes tipos. Esta información procede de los procesos que tiene la empresa, como son operativos y de gestión. Dentro de los operativos encontramos los de producción, contables y financieros, de mercadeo, de gestión humana, de compras y gestión de inventarios para las empresas de comercialización. Y los de gestión, que son los procesos que ayudan a la planeación y dirección de la empresa. Las técnicas y herramientas para el levantamiento de la información. En este punto, lo que hacemos es identificar la información. Y los pasos o las partes necesarias para poder identificar la información son la observación del proceso, las entrevistas, la revisión de la información, la evaluación de sistemas de información existentes, la simulación de los procesos, es decir, estar ahí en el lugar del proceso y simular cómo se hace cada paso, las técnicas de caja blanca y caja negra. Estas técnicas se refieren a que las técnicas de caja blanca es cuando el levantamiento de la información se orienta a conocer y describir todos los elementos del proceso. Las técnicas de caja negra también se hace el levantamiento de la información, pero es orientada a entradas y salidas. No se tienen en cuenta los puntos relevantes, es decir, los procesos internos no se tienen en cuenta, como son, por ejemplo, horas máquina, horas hombre. No son necesarias en esta técnica. Luego se hace la representación de los procesos. En la representación de los procesos, en este paso se orienta al conocimiento y descripción de los procesos relevantes para el estudio. En la representación de procesos tenemos diferentes diagramas, como son los diagramas de entrada y salida. Esta es una representación esquemática básica, en el cual se visualiza el inicio y el final de cada proceso. Los diagramas de bloque permiten describir las operaciones del proceso y el flujo de estos, identificando los datos críticos para entender el proceso. Los diagramas de flujo, estos permiten describir con orientación algorítmica las operaciones, decisiones y conexiones entre los procesos. Los diagramas de flujo son especialización de los diagramas de flujo de procesos es la especialización de los diagramas de flujo. Estos se utilizan generalmente para los procesos industriales, para hacer un rediseño del proceso o para optimizarlo. Continuamos con el procesamiento de la información o sistemas de información. En este interactúan cinco puntos, 5 áreas principales, con las cuales se pretende automatizar el proceso administrativo de la empresa. Dentro de ellas tenemos el sistema de cómputo o hardware, las personas que van a participar en el procesamiento de la información, los sistemas de software o los programas con los cuales se va a procesar, los procesos definidos, es decir, cómo van a interactuar todos estos diferentes procesos para el procesamiento de la información y la documentación asociada o los manuales de los usuarios. Luego sigue la persistencia y oportunidad de la información, es decir, los diferentes sistemas de consulta cuando ya la información está disponible. Entonces tenemos los sistemas en tiempo real que representan son la respuesta del sistema en tiempo real, en el momento preciso, en el momento en que se está realizando el proceso. La respuesta en línea
También es la consulta en el momento en que el usuario está haciendo el requerimiento, por ejemplo, un cajero automático. Y los sistemas de procesamiento de batch. Este se refiere a que sea la respuesta esperada, pero no necesariamente por una persona, sino también por otros sistemas. Por ejemplo, tenemos los procesos que hacen los bancos en la noche, los procesos internos que hacen los bancos, que los hacen los computadores en las horas nocturnas, no necesariamente los hacen los seres humanos. Y finalmente voy a hablar de la metodología para la implementación de un sistema de información. Primero tenemos la identificación de las necesidades y el propósito general del sistema de información, es decir, qué necesita la empresa del sistema. Segundo, el levantamiento de información. Tercero, la definición de los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema en el contexto empresarial. Cuarto, la definición de los requisitos no funcionales que debe cumplir el sistema, como son la oportunidad, frecuencia de actualización, los tiempos máximos de respuesta, los medios de entrada y salida de la comunicación necesarios para el sistema, etc. Quinto, el desarrollo de sistema de información. Esta es la fase técnica, o sea, el desarrollo del software, que es personalizado o de acuerdo a la necesidad de la empresa. También se hace una evaluación del sistema de software existente en el mercado. Sexto, desarrollo de otros programas, de otros sistemas, también es una fase técnica. Allí se hace definición e implantación de hardware y redes principalmente. Séptimo, despliegue del sistema. Es la implementación de los diferentes sistemas que van a ser parte del sistema de información. Octavo, explotación del sistema de información, es decir, el apoyo de los usuarios finales para el desarrollo del sistema. Ellos pueden opinar sobre cómo sería mejor, qué fallas puede tener, etc. Y finalmente el mantenimiento del sistema de información, es decir, la actualización y evolución que pueda tener el sistema con el desarrollo de nuevas versiones. Este es el resumen del tema de base de datos e información como base fundamental para los procesos administrativos y operativos de la empresa. Gracias.